Buenos días, mi nombre es Karen Linet Medina López y vengo a presentar los principales aspectos económicos, políticos y sociales del siglo XX. Para empezar, vamos a adentrarnos en lo que fue la Guerra de los 1000 días, que fue un conflicto civil que se dio entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. Se originó por rivalidades y conflictos de los dos partidos políticos tradicionales. La Primera Guerra Mundial afectó la economía colombiana e implicó la paralización del comercio exterior, pero Colombia se mantuvo ajena a esta guerra, por lo que logró superar la crisis. Efectos de la Gran Depresión en Colombia. La mayor crisis económica y financiera que ha sufrido los Estados Unidos y que se extendió a todo el mundo, y se sintió en Colombia con la caída de los precios del café a fines de 1929, por lo que surgió la necesidad de transformaciones nuevas, de cambios económicos, políticos y sociales. Luego vemos seguidamente el Bogotazo, que fue en el lapso de tiempo de 1945 y 1958. Jorge Eliezer Gaitán desencadenó la mayor revuelta urbana espontánea de la historia mundial. Según Palacios, la primera fase de la violencia se da en 1945 con las campañas electorales liberales frente a Jorge Eliezer Gaitán y conservadores frente a Mariano Ospina Pérez, donde estas elecciones terminan con el liderazgo de Mariano y la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, la cual hace de esta etapa una estampida social, periodo que dejó una fuerte marca de violencia política. Luego de esto vemos la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla de 1953 a 1957. Su política fue cuestionada por dictador. Su propio partido nace en medio de la violencia bipartidista y quiere darle fin a esta violencia de manera arbitraria, queriendo convertir al Estado en un régimen totalitario. Luego de esto, vemos al Estado benefactor. El gobierno interviene en la economía y en lo social del pueblo con políticas de bienestar con el fin de transformaciones innovadoras, abriendo industrias que producen bienes para el sector, industrias intermediarias tradicionales como textiles, madera, caucho, minerales no metales, papel, productos químicos, derivados del petróleo, metales básicos y entre otros. Luego de esto vemos un punto muy importante para el siglo XX, que fue la Unión Partidista o el Frente Nacional entre 1958 y 1974. Fue la unión de los partidos con el fin de trabajar en común para beneficio del país y fue un apaciguamiento a la violencia política. Pero esto da inicio también a las fuerzas guerrilleras. Y en lo político se evidencia reformismo y populismo. Y dentro de su economía el país atravesaba una creciente inflación. Luego de esto vemos un punto aún más importante y catastrófico para lo que fue la historia de Colombia, o para lo que ha sido la historia de Colombia, que es el nacimiento de las guerrillas o inicios del conflicto armado. Es un hecho que ha marcado las socioeconomías regionales y locales del país. La inestabilidad política desataron crisis sociales que llevaron a la construcción de las guerrillas. Fueron grupos armados que se quejaban de la injusticia, del desempleo, de la inflación, que surgieron grupos como el ELN, nacido el 4 de julio de 1964, compuesto inicialmente por jóvenes universitarios. En ese momento, la FARC, denominada por comunistas, surge en 1966, el EPL, surgido del ala comunista en 1967, grupos de autodefensas. Esto se levantó como una confrontación entre el pueblo y el Estado. Un punto muy importante para resaltar dentro del conflicto armado es el surgimiento agobiante de los paramilitares como recursos para someter y aterrorizar a las poblaciones.
y se lo hacía por medio de masacres, violaciones, secuestros y un sinfín de hechos atroces que eran demasiado desesperantes para Colombia. Incursión del narcotráfico en 1970. Se da a partir de los 70, el negocio del narcotráfico se empezó a emplear cuando las FARC-EP empezaron con la protección a cultivos ilícitos. A partir de los 70, con la bonanza del comercio de la marihuana, Colombia se convierte en uno de los principales exportadores a Estados Unidos. A partir de ello, empiezan a aparecer famosos carteles del narcotráfico, uno de ellos encabezados por Pablo Escobar Gaviria, uno de los personajes más famosos a nivel de la historia por su desenvolvimiento con el narcotráfico, trayendo consigo disturbios, generando enfrentamientos entre carteles y gobierno. También cabe resaltar la corrupción de las estructuras políticas, lavado de activos, terrorismo, drogadicción. Por todo esto atravesaba el país en 1970. Crisis sociales y evolución económica. Colombia atravesaba momentos difíciles, una sociedad descontenta por la inflación y desempleo. La industrialización, modernización y tecnologías mantuvieron la economía de Colombia gracias a la exportación del petróleo, café y del café, haciendo que el Estado participara en el sector industrial mediante inversiones del Instituto del Fenómeno Industrial Ecopetrol y el Fondo Nacional del Café, logrando coincidir con la bonanza cafetera que tuvo un impacto significativo en la economía nacional, aumentando la intervención de empresas extranjeras en la industria manufacturera. Eso fue un punto muy bueno para el siglo XX, que trajo economía al país. Luego de esto vemos un punto muy importante y muy marcado para el siglo XX, la cual fue la nueva constituyente de 1991, que se da a partir de crisis sociales y de estallidos sociales. Se originó primero una huelga de estudiantes universitarios y diversos representantes de diferentes sectores y diferentes posturas políticas. Y un necesario cambio, era demasiado necesario, un cambio a la Constitución de 1886, la cual para ese entonces era ajena a las necesidades del pueblo y la falta de garantías que protegieran los derechos fundamentales, logrando en 1991 una Carta de Derechos amplia con más inclusión y participación ciudadana, fortaleciendo instituciones para la justicia, marcando cambios significativos para Colombia en procesos de paz y reconstrucción para las víctimas. El siglo XX fue una época dura y crucial para Colombia, con distintas adversidades y secuelas, tanto en lo político, en lo económico y en lo social. Para Arauca, mi territorio, el siglo XX influyó de diversas maneras, al ser uno de los sectores más golpeados por la violencia, donde se vivió asesinatos, desaparecidos, masacres, secuestros, violencia sexual, minas antipersonas. Arauca, por consecuencia de la violencia que vivió, fue muy escaso su desarrollo económico y cultural, pero que ha logrado superar, siendo uno de los exportadores de plátano, cacao y maracuyá más importantes del país. Muchas gracias.